Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Una vez más es un gusto estar con ustedes frente a la cámara, saludándote. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí y desde luego agradezco a mi pastor Martín Hernández por la confianza y la oportunidad de seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a entrar en esta tarde a la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero leerte rápidamente una historia. Hace algunos años hubo una guerra llamada la Guerra de las Malvinas. Te quiero comentar más dos puntos importantes sobre esta guerra. Esta guerra fue un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la posesión justamente de las Islas Malvinas. Fue en el año de 1982. Dos datos. Uno, que la guerra la provocó o la inició del lado de Argentina. Ellos fueron los que buscaron que esta tierra regresara a ellos. Pero el dato más importante que quiero darte es cómo terminó la Guerra de las Malvinas. Dice, en poco tiempo el avance británico se consolidó el 21 de mayo con un desembarque anfibio en la costa norte de la isla Malvina Oriental, enfrentando tropas mal preparadas y con armas anticuadas. Los británicos capturaron poblados menores como Goce, como Green, hasta rodear la capital Stanley. La victoria de los ingleses ocurrió durante el mes de junio de 1982. La falta de armamentos potentes y la preparación táctica de los ingleses impulsaron a las tropas argentinas a entregarse sin ofrecer mayor resistencia. Esta guerra entre dos naciones, evidentemente hubo un vencedor, un vencido, pero el que fue vencido no tuvo con qué pelear. No tuvo las armas suficientes con qué pelear. En esta guerra hay dos datos, que aproximadamente 250 soldados ingleses fallecieron y 650 argentinos. ¿Hay muertos en una guerra? Evidentemente que sí. Pero un dato que llama mucho la atención, se dice que aproximadamente 95 soldados después de la guerra se suicidaron. Pero especialistas dicen que el número de suicidios fue incluso mayor de los que murieron en combate. ¿Por qué llama la atención esto? Porque es más alto el número de soldados que se suicidan que los que mueren en combate. Lo mismo pasó con Estados Unidos en Afganistán. Se dice que también en la guerra hubo más suicidios que los muertos en la guerra. Pero ¿qué pasa en la mente de los soldados? ¿Por qué sucede que un soldado que supuestamente está preparado, está capacitado para grandes batallas? El ejército estadounidense afirma que el sistema está desbordado y no hay especialistas suficientes para tratar a los militares, que sufren desórdenes mentales al volver a casa. Y existe el síndrome de estrés postraumático, derivado de las experiencias vividas en la guerra. Además de que existen otros factores como la depresión y el abuso de sustancias. Es evidente, hermano, hermana, que una guerra se va a luchar, se va a pelear y prácticamente van a pelear por su vida. O están dispuestos a arriesgar su vida. Y evidentemente tú y yo también, como cristianos, somos llamados soldados de Jesucristo y estamos en una guerra espiritual que es constante. En este momento la guerra se llama coronavirus, lo que nos llevó a salirnos de la casa de Dios, a encerrarnos en nuestra casa. ¿Con qué propósito? De sobrevivir, con el propósito de resistir, de cuidarse para salvaguardar nuestras vidas y la de nuestra familia. Cuando un soldado va a pelear, va por la victoria, quiere la victoria. Sus generales, sus dirigentes quieren la victoria, pero no saben cuántos de esos soldados vayan a regresar con vida a casa. Y ahora nos está pasando lo mismo. Ahora que cerramos la iglesia y todos se fueron a casa, y próximos días que esté por abrirse la iglesia o las iglesias cristianas, los pastores también tienen una pregunta
o tienen varias preguntas. ¿Cuántos van a regresar a casa? ¿Cuántos de mis soldados van a regresar a casa? ¿Cuántos pastores van a regresar a casa? Y quiero que me acompañes en la Biblia, 2 de Timoteo 2, versículo 1 en adelante. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Ayúdame a orar en esta tarde, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido, Dios, que tú bendigas tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre bendito, Dios. Quita toda oposición para que se predique este mensaje, Dios. Yo te pido que tú unjas mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, y que seas tú hablando y ministrando a tu pueblo en esta tarde, Dios. Te lo pido, te lo oro y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero predicarte en esta tarde un sermón que le he puesto por título: Los soldados caídos del 2020. Quiero ver en primer lugar, somos llamados a la guerra. Si tú y yo nos decimos cristianos y verdaderamente queremos vivir de una manera diferente conforme a los estándares de Jesucristo, es obvio que vamos a entrar a una guerra. Es una guerra espiritual. Es una guerra que es día con día. En el ejército, la guerra es constante. Los soldados tienen que estar alerta, porque el enemigo puede llegar en cualquier momento. Prácticamente no pueden descansar. Y tú y yo como cristianos tampoco podemos descansar. Tampoco nos podemos relajar, porque la guerra es constante, la lucha espiritual es constante. Nuestro enemigo Satanás todos los días está viendo la manera de cómo hacerte daño, de cómo perjudicarte, cómo hacer que te vayas de la iglesia, cómo hacer que ya no sirvas a Dios, cómo hacer que te pierdas o que regreses al mundo lo que tú eras. Es una guerra constante. El libro de Efesios 6:12 dice el texto: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, vamos a luchar. Es una lucha, pero no es una lucha contra tu familia, contra tus hermanos, no. Es una pelea por tu vida, por la de tu familia, en la cual no va a ser bueno ni rendirse ni bajar los brazos. Porque te decía hace un momento, nuestro adversario no descansa. Él está buscando la manera todos los días de dónde pegarte, de dónde hacerte daño. Es como una guerra. Hay ataques aéreos, terrestres, submarinos. El diablo va a estar igual, a ver de dónde, de qué manera te pega. Cuando te descuides, va a querer pegarte. Va a usar cualquier estrategia para eso. Y recuerda algo muy importante, hermano, hermana. La guerra no es ni contra el gobierno, las autoridades, no contra tu familia. No. No es contra tu pastor, contra tu iglesia, contra el compañerismo. No. La guerra, hermano, hermana, es contra el diablo, contra Satanás. Eso debe de quedarnos bien claro como cristianos. El texto dice, son invisibles. No vas a ver al diablo, pero vas a saber que está alrededor, porque se va a vestir de cualquier persona para hacerte daño. No culpes a nadie más por lo que esté pasando. Tenemos que tener ese discernimiento para saber qué es lo que está pasando. Y si hubiera un culpable, basta con que vayas al espejo para que te des cuenta quién es el culpable, si es que fuera eso. Es la guerra que nos tocó por estar enrolados en el ejército de Jesucristo. En 2 Corintios 10, 3, 4 dice el texto: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Somos humanos, dice el texto.
Por lo tanto, esta guerra que estamos haciendo, esta guerra espiritual, no la vamos a pelear con armas humanas. No es con tus fuerzas, no es con tu entendimiento, no es con tus estudios, no es con tu preparación. Son con las armas que nos brinda el Señor. Debemos usar las armas que nos da nuestro general en jefe, las armas espirituales. Es aquí donde debemos de sacar esa valentía de pelear con las armas correctas que Dios nos está mandando. Porque mucha gente en esta pandemia se está preguntando, está asustada, algunas espantadas. ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo se va a detener? ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le hago para salir adelante? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Y es el momento para sacar dos armas muy importantes que el Señor nos da. Y lo dice en Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí están esas dos armas muy poderosas y son letales. Oración y ayuno. Justamente en días pasados nos convocaron a eso, a usar estas armas, oración y ayuno. Son armas infalibles para un soldado de Cristo, que honestamente muchos no las usamos correctamente. Por decirnos cristianos ya parece que ya creemos que ya las sabemos usar, pero honestamente no las usamos como debe de ser. Algunos creemos que ya sabemos, pero no, nos falta fe, nos falta lealtad, nos falta fidelidad, nos falta constancia y empeño en usar estas dos armas. Algunos creen que orar un ratito ya estuvo, ya con eso. Oré 5 o 10 minutos, no. Ayunar, ¿cómo crees que voy a ayunar? ¿Cómo crees que voy a dejar de comer? Si no como me muero. A menos de que tengas alguna enfermedad, estoy de acuerdo. Pero muchos podemos dejar de comer un día. Lo hemos hecho 3 días. Jesucristo lo hizo 40. Pero muchos dicen, ¿cómo voy a dejar de comer? Si tú supieras que esta es un arma muy poderosa y es letal. Porque el Señor Jesucristo nos las está diciendo solamente con oración y ayuno. Y Dios sabe que no la usamos correctamente. Lo dice en Santiago 4:3. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Aquí miramos dos cosas. ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios y qué le estamos pidiendo? Tenemos que ser más específicos a la hora de pedirle a Dios. Sé más específico en lo que le estás pidiendo, pero evidentemente tiene que ser conforme a la voluntad y el plan de Dios. Porque si tú le pides algo que no va en el plan de Dios, no va a llegar. Y ahora, aquí hay mucho, quiero que pongas atención. El texto dice que lo quieren para gastarlo en sus placeres. Hay veces que en nuestras oraciones hay una doble intención. Hay veces que estamos orando en contra de alguien, en contra de familia, en contra de hermanos, en contra de pastores, en contra de liderazgo. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque un soldado debe usar las armas para vencer al enemigo. Un cristiano debe usar sus armas para vencer a Satanás, no a sus hermanos o a sus líderes. Ten mucho cuidado. No son para vencer a aliados o a superiores. Y digo mucho cuidado porque ahí prácticamente te estás declarando la guerra tú mismo. Y no vas a obtener la victoria que estás esperando. Por ello, qué importante, iglesia, hermano, hermana, usar las armas que Dios nos da de la manera correcta y en el momento indicado. Inglaterra, dice la historia, que ganó la batalla porque usó las armas correctas. Argentina no lo hizo así. Y no lo estoy culpando. Era lo que tenían. Pero Inglaterra la venció porque tenía las armas correctas. Quiero ver en segundo lugar, perdiendo la batalla. En cada guerra evidentemente hay un vencedor y un vencido. Hay alegría y hay tristeza. Y la pregunta aquí es, ¿a quién le tocará perder?
Es sabido que en cada guerra hay muertos, hay extraviados, hay perdidos, hay sobrevivientes que llegan heridos o mutilados, y también hay sobrevivientes que llegan sanos y salvos. No se sabe la cantidad de soldados que van a regresar, no se sabe, es una respuesta que no se sabe. Los pastores hoy día están igual. ¿Cuántos van a regresar? ¿Cómo van a regresar? ¿De qué manera? ¿Quiénes son los que van a regresar? Anhelamos que lleguen todos. Eso es lo que se espera, que lleguen todos. Lo que sí te puedo asegurar es que tu pastor seguramente cuando te vea llegar le va a dar mucho gusto. ¿Por qué? Porque él está ansioso de ver a su iglesia. Va a estar contento de recibirte. Aunque vengas con secuelas, aunque vengas con problemas, aunque vengas con heridas, él va a estar dispuesto a ayudarte. Porque va a haber aquellos que van a regresar lastimados, van a regresar con heridas, tal vez tuvieron pérdidas familiares, pérdidas económicas. Pero qué importante, iglesia, hermano, hermana que me estás escuchando, tienes que regresar. Es importante que tú regreses, aunque vengas con daños. Y Dios tendrá un cuidado especial, pero no permitas caer por esto. Habrá algunos que ya no volveremos a ver, pero porque ya están con el Señor. Pero hay otro dato que es alarmante, de aquellos que están decididos o ya están prácticamente del otro lado, me refiero, aquí están a punto de suicidarse o ya se suicidaron, tal vez hablando espiritualmente, que desafortunadamente ya no quieren regresar a la iglesia. Dicen, ¿ya para qué? Por internet puedo ver todo y veo de todos lados, incluso de que no son del compañerismo. Puedes decir, hay mejores predicadores tal vez. Hay gente que está pensando en ya no regresar a casa, en irse a otro lugar incluso, o quedarse en su casa cómodamente y desistir de esta vida que estaban llamando. Y ya no quieren luchar porque se dejaron engañar. Recuerda lo que dice el texto en 2 de Timoteo 2:4. Un buen soldado de Cristo Jesús. Dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podrá agradar al oficial que lo reclutó. Es triste, sí, pero hay gente, como te decía, ya está pensando en no regresar a la iglesia, porque se enredó en los asuntos de la vida civil, porque se enredó en las cosas del mundo. Le gustó ya más las comodidades que da el mundo. Le gustó ya más el estar en su casa. Piden la comida, todo les llega a su casa, ya están más cómodos. Se relajaron y permitieron que el enemigo entrara a su campamento y hoy está sentado con él en su sofá. Aquí es donde está el peligro de poder ver a los soldados caídos. Aquí podríamos mirar y decir cuántos soldados caídos habrá. Ojalá que no hubiera ni uno. Pero es triste porque algunos dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de diezmar, dejaron de apoyar a la iglesia, dejaron de estar en contacto con su iglesia, con su pastor. Eso fue algo que les puede estar dañando mucho. Está dañando mucho. Hay gente que no se ha acercado, que no sabe cómo está su pastor. Piensa que ahí está el pastor. Sí, ahí va a estar el pastor. Pero se perdieron. Y hay mucho peligro, hay un riesgo de que cometan un suicidio espiritual. Y hay el peligro, ¿por qué? Porque como te decía, decidieron enredarse en lo que el mundo les ofreció. Hoy en día las compañías de televisión lanzaron muchas promociones, con tal de que si estás en casa no te aburras, aquí vas a estar, estás cómodamente. Y sí, efectivamente, están cómodamente ahí, cayeron en una trampa y hoy su enemigo está sentado junto a él, están tomando café juntos. Es triste, pero muchos cristianos en esta pandemia se enfriaron. Muchos cristianos se apagaron. Y hay algunos que están a punto de apagarse. No permitas que eso pase.
No permitas que ese espíritu se apague en ti. En 1 de Juan 2:15 el texto dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. No amen al mundo. Tenemos que vivir resguardados, sí, pero tenemos que estar conectados con Dios, conectados con el pastor. ¿Por qué? Porque de lo contrario hay un peligro. No amen lo que están haciendo ahorita. Simplemente lo tenemos que pasar, sí, pero tenemos que amar las cosas de Dios. Tenemos que amar lo que Dios nos está dando. Y muchos cristianos lamentablemente decidieron amar al mundo. Decidieron tomar las cosas que le está dando el mundo ahorita. Y es un ataque certero de Satanás y le está funcionando en muchos. ¿Por qué? Porque ahora que se van las iglesias, muchos dicen, ya no voy a ir. Tienen miedo incluso. Y los días de servicio, ¿sabes qué? Ahora resulta que pasa su programa favorito. O las nuevas rutinas que ya tienen son los miércoles y los domingos. Eso no debería de pasar. Es por eso que hay un peligro de que las estadísticas de las guerras se repliquen en este tiempo en las iglesias cristianas. De que sea mayor la cantidad de suicidios, hablando espiritualmente, de los caídos en la guerra. Por ello, hermano, hermana, debemos estar listos para regresar a casa. Hay que ser honestos también. Si nos enredamos en las cosas del mundo, es un buen momento para parar eso y de regresar. Tal vez necesites ayuda. Aquí está tu pastor. ¿Por qué no hablas a tu pastor? Pastor, perdón, necesito ayuda. Me estoy enredando en cosas que no. Me estoy apartando. Ayúdame, pastor. Y sabes que tu pastor te va a estar ayudando. Está dispuesto. Porque no quiere perderte. Porque tú eres muy importante para tu pastor y para Dios. Si tú te quieres enredar en el mundo, Dios es celoso. Es fiel, pero es celoso. Y lo dice en 2 de Pedro 2, 21 al 22. Aquí hay una advertencia. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho. El perro vuelve a su vómito y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse por otro lado. Aquí qué tremendas palabras. Estas palabras deben de causar un temor en un cristiano. Más te vale no hubieras conocido. Nos está llamando a no alejarnos, a no regresar a lo que éramos antes. Quiero que hagas una reflexión ahorita. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda de dónde te trajo el Señor. No tenemos por qué regresar a eso. Muchos ocuparon este pretexto llamado coronavirus para regresar a su vida pasada. No es lo ideal. Ten mucho cuidado. Más te vale no me hubieras conocido, dice Dios. Debe de causar un temor en un cristiano. Por eso que mejor escuchar esto, mejor no. Señor, me regreso contigo. Estoy contigo, estaba bien, contigo estoy mejor. Mejor regreso a la iglesia, me pongo a alabar a Dios, me pongo a servirlo con todo el corazón, con un corazón dispuesto. Por eso, antes de que pienses a tomar una decisión equivocada, hermano, hermana, piénsalo 2, 3, 10 veces y lee este versículo. Acuérdate de este versículo. Nada mejor va a ser como estar en casa, iglesia. Nada mejor como estar en casa, haciendo la voluntad de Dios, porque hay un destino para ti. Tal vez tu hermano has dicho o has pensado, pero yo no me quiero ir de la iglesia, pastor, yo he pensado en regresar, yo quiero regresar. Pero tienes que regresar con unas actitudes diferentes. No podemos regresar igual. Y quiero ver en tercer lugar, de regreso a casa. Quiero que mires por un momento este video. We don't think about them that much until they're headed off to war. And that's when we get behind them and give them all our support. But we sometimes take for granted that they've always been around. Each one of them a hero
for defending this sacred ground. They keep us safe and they keep us free. They make this country proud. From one American to another, it's time they heard these words out loud. Thank you. First in line to say thank you. I want to offer my thanks to those men inside at VFW tonight, 'cause they're willing to do whatever it took, including laying down their lives. All land on sea and in the air, a tough job day in and day out. That's what being an American soldier is all about. Thank you for the job you do so well. Risk it all in freedom's name, and sometimes go through hell. Thank you for the sacrifices made, for the ones who never came back home. A high price has been paid. It's about time we extend some gratitude back. Thank you for the job you do so well. Risk it all in freedom's name, and sometimes go through hell. Thank you for the sacrifices made, for the ones who never came back home. A high price has been paid. It's about time we extend some gratitude. Let me be the first in line to say thank you. Thank you. Thank you for the job you do so well. You risk it all in freedom's name, and sometimes go through hell. Thank you for the sacrifices made, for the ones who never came back home. The highest price has been paid. Vemos en este video cómo los soldados regresan a casa, cómo es alegría, es gozo, cómo la familia los está recibiendo, cómo los abraza, cómo el niño corre a abrazar a su papá. Es hermoso ver este video. He visto videos similares a esto y qué hermoso cuando los soldados regresan a casa. La gente se pone muy alegre, muy contenta. ¿Por qué? Porque saben que había un temor de tal vez de que murieran en la guerra y ya no regresaran. Pero qué gusto da cómo los reciben. Sabes, te voy a decir algo. Estamos ansiosos de regresar a casa. Y sabes, tu pastor está ansioso de que tú regreses a casa. Y también le va a dar mucho gusto que tú regreses a tu casa. Aunque te hayas alejado, que te hayas ido, que tú regreses a tu casa. El pastor va a estar contento por recibirte.
Es hermoso ver cómo alguien cuando regresa, cuando va de viaje, cuando va de vacaciones, cuando va por trabajo, cuando un pastor se va a predicar, cuando su familia lo recibe, es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque ya tienen ahí a su familia, ya están completos. Es lo que se espera al regreso a las iglesias, que esté toda la familia completa. Y lo dice en Salmos 84:10. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero de la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Mejor es estar en la casa de Dios que en otro lugar. Es mucho mejor. En poco más de 10 años que llevo de cristiano, para mí esta sigue siendo mi casa. Porque es donde Dios me salvó, donde Dios me rescató. Y nada mejor como en casa. Nada mejor. Ahora que las iglesias se abran, tiene que ser lo mismo. Te puedo asegurar que tu pastor cuando te vea, le va a dar mucho gusto. Aunque te hayas sido apartado, no importa, le va a dar mucho gusto que tú regreses. Tal vez tú, hermano, hermana, ya no asistías a una iglesia. Te relajaste, te perdiste, lo que sea. Déjame te digo que es un buen momento para regresar a casa. Es el mejor momento que puede haber para que tú regreses a casa. Como ese hijo pródigo. Sabes que Dios te va a recibir con un abrazo. Nadie te va a decir dónde estabas, nadie te va a decir a dónde fuiste. Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos y te va a dar, su mejor traje o su mejor vestido, porque lo está preparando para ti. Tal vez tú, pastor, has pensado en no regresar. Quiero decirte algo, pastor. Lo decían Hebreos, no retrocedemos. Tu iglesia te va a estar esperando. Tus ovejas te van a estar esperando. Tal vez has pensado como pastor, ya no voy a regresar. Es muy difícil. La palabra de Dios dice que como buen soldado vamos a pasar momentos difíciles. Pero tú eres un buen soldado, pastor. Así es de que tienes que regresar a tu casa, tienes que regresar a tu iglesia, porque hay una iglesia que te va a estar esperando. Hay un destino que aún no termina para ti, pastor. En breves días volveremos a casa y tiene que ser algo muy bueno. Esta cuarentena, esta pandemia, tiene que sacar todo lo malo que teníamos. Así es de que tenemos que regresar con una buena actitud, como mejores cristianos. Tenemos que quitarnos cosas que hacíamos. Tenemos que regresar con una actitud diferente. ¿Por qué? Si Dios ya te dio la oportunidad de vivir y nos está dando la oportunidad de seguir con vida, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Si estás aquí, si hay la oportunidad que regresas a la iglesia, tienes que darle gracias a Dios porque estás con vida. Lamentablemente, hay hermanos o hay gente que ya no va a regresar. Pero hay un gozo porque están con Dios, sí. Pero si Dios te da una oportunidad, tienes que aprovecharla. Por eso tiene que ser una actitud diferente, una mentalidad diferente, un corazón diferente. Por algo Dios te está dando esta oportunidad, tenemos que aprovecharla. Y también tienes que animar a aquellos que están a punto de cometer un error, que están a punto de apartarse. Si tú sabes de ellos, tienes que animarlo. Y si no sabes cómo, aquí está tu pastor que te puede ayudar a decirte cómo. Pero no permitas que ningún soldado caiga. Porque si regresamos igual que como nos fuimos, en balde todo lo que hayamos pasado. Si ya resistimos o estamos resistiendo a este virus, ahora unámonos y ayudemos a otros soldados que están a punto de caer o que ya cayeron. Hay que ir por ellos. Tal vez tú sepas de alguien que está a punto de perder la batalla. Tienes que ayudarlo. Y quiero terminar con estas palabras. El ejército argentino
desafortunadamente perdió la batalla. Dice la historia que usó armas anticuadas. Tú no tienes armas anticuadas, hermano, hermana. Tú tienes las mejores armas. Tal vez has pensado que ya perdiste la batalla. Tal vez estás pensando que ya no tiene sentido seguir, que ya no tiene sentido ir a la iglesia y estás a punto de perder la batalla. Pero déjame te digo algo, tienes dos armas muy poderosas. Si somos honestos, tal vez no las usaste. Es el mejor momento para sacarlas de donde las tenías y comenzar a usarlas, la oración y el ayuno. Tal vez no sabes cómo hacer. Acércate a tu pastor. Aunque no esté abierta la iglesia, busca a tu pastor. Busca ayuda por ti, por tu vida, por la de tu familia. No permitas que tu destino se pierda por no saber usar estas dos armas letales. Dice que el ejército argentino no puso resistencia. Tú tienes que poner resistencia. Tienes que resistir, hermano, hermana. Tienes que soportar esto. Pero tienes que salir adelante. No te permitas perder esta batalla. Satanás quiere llevarse la victoria contigo, pero sabes, aquí hay un ejército. En tu iglesia va a haber un ejército y un comandante que te va a ayudar a ganar esta batalla. Quiero pedirte en esta tarde que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Quiero hacer un llamado en esta tarde. Tal vez en esta tarde, tú, un soldado de Jesucristo, estás a punto de abandonar la batalla. Sientes que estás a punto de perder la batalla. Déjame te digo algo, esto no tiene que ocurrir. Porque tienes a Dios de tu lado, tienes un pastor que está contigo, tienes armas poderosas que tenemos que reactivarlas, que tienes que usarlas nuevamente. Porque son dos armas letales. El diablo sabe, el enemigo sabe que si tú ocupas esas armas, él va a temblar. Cuando escuchan la palabra de Jesucristo, dicen los demonios tiemblan, porque saben y conocen el poder de Jesucristo. Así es de que, hermano, hermana, si tú estás pensando en que ya no tiene sentido regresar o ir a una iglesia o servir a Dios, no caigas en esa mentira. No caigas, tienes que regresar a servir a Dios. Tienes que regresar a la casa de Dios. Ponte a las órdenes de tu pastor y dile: pastor, quiero recuperar mi vida espiritual. Tal vez tú no conoces de Dios. Tú nunca has orado, nunca han orado por ti. Tú no sabes lo que es ser un soldado de Jesucristo, pero quisieras que tu vida cambiara. Hoy quiero hacer una oración contigo. Repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te acepto en mi corazón como mi Señor y como suficiente Salvador. Y te pido que a partir de este momento tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Te lo oro y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerte este tiempo. Que Dios te bendiga, que tengas muy buenas tardes.